Saludamos a todos nuestros oyentes en el podcast Generación Digital. En el día de hoy estamos con ustedes Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería, y Alejandro Pimienta, profesor Instituto de Estudios Regionales. Quien les habla es Freddy Duitama, profesor de la Facultad de Ingeniería. El tema que nos convoca es el de las redes sociales y la pregunta que hemos planteado es si las redes sociales son oscurantismo o representan mayor democracia. En esta emisión nos queremos concentrar en conversar sobre las salidas que se están planteando en la sociedad acerca de todas las problemáticas que han generado las redes sociales. Esa conversación es muy importante por varias razones. Una es porque todavía no hay salidas definitivas a los problemas. Hay intentos, hay iniciativas desde el gobierno, desde las empresas, desde las personas, desde los grupos sociales, pero todavía no hay una solución que podamos decir se resolvieron los grandes problemas. La segunda importancia de esta conversación tiene que ver porque todos somos sujetos activos en la solución y es un tema y un debate en el que tenemos que participar todos. Lo que estamos buscando hoy es incentivar esa construcción de soluciones. Cuando se habla de salidas, pues generalmente se abordan desde tres ángulos. Uno, ¿cuál es el papel del Estado de orden legal y de orden institucional que se debe desarrollar para solucionar problemas como el tema de la libertad de expresión y sus límites, el tema de la regulación de las compañías que administran las redes sociales o que tienen como negocio las redes sociales? El segundo aspecto que se aborda, bueno, ¿y estas compañías qué rol tienen? ¿Qué responsabilidad tienen? ¿Y qué cosas tienen que cambiar, por ejemplo, respecto a su modelo de negocio, respecto al control que hacen de las publicaciones que en estas plataformas los ciudadanos hacen? Y el tercer ángulo ya es más a nivel de nosotros, las personas, los grupos sociales, los grupos de interés, ¿sí? Y la misma sociedad civil, ¿qué rol debe jugar en ayudar a construir salidas? ¿Cuál es el control que a nivel social se debería ejercer? Nosotros como personas, ¿qué papel debemos jugar? Entonces, ese es el tema que hoy queremos abordar. Y yo le quería preguntar a la profesora Natalia, la primera pregunta que sale obvia es: ¿quién debería regular entonces qué se publica y qué no se publica en las redes sociales? ¿Qué salidas se han planteado al respecto? Bueno, esa pregunta es muy pertinente, pero yo incluso iría, pues, de pronto un poquito más atrás. Y una de las preguntas que que debemos plantear antes es si se deben o no regular las redes sociales, regular es de alguna forma controlar, o si deben ser incluso mecanismos autorregulados. Hace unos años, hace un par de años, creo que hubo un intento desde el Congreso de Colombia precisamente por empezar a regular o a controlar los contenidos de las redes sociales. En ese momento, digamos, era claro que uno de los senadores estaba buscando proteger al fiscal del momento por algunas acusaciones que se le habían hecho. Entonces, ese fue un intento en Colombia por empezar a regular las redes sociales. Y en ese momento, pues, digamos que también hubo una controversia en ese sentido. Y ahí es hacia donde va, digamos, mi pregunta: ¿se deben o no regular? Porque muchas veces esa regulación de alguna forma implica lo que vos estás diciendo, de una especie de censura velada a la libertad de expresión. Entonces, ¿quién regula? Pues yo creo que depende más de si se debe o no regular. Creo que tiene mucho que ver con la postura de cada uno. Yo voy a expresar mi posición personal, es que deben ser autorreguladas. Es decir, las redes sociales se crearon como una herramienta y parte de la belleza ha sido que fomentan la libertad de expresión. En esa libertad de expresión nos podemos exagerar y podemos pasar ciertas líneas, no solo éticas, sino incluso legales, pero no sé si eso debe implicar que debamos crear un conjunto de nuevas leyes
que regulen las redes sociales, más allá, digamos, de las normas que ya están creadas, por ejemplo, para proteger el buen nombre y la reputación de las personas. Entonces, yo creo que el debate está primero en si censurar o no, pues perdón, si regular o no, y yo pensaría que yo personalmente estoy inclinada a que no debemos hacer regulación, deben ser de alguna forma autorreguladas. No sé ustedes qué piensen pues al respecto, de pronto Alejandro tenga otra posición. Alejandro, antes de que intervenga, yo quiero traer a mi memoria o a recabar sobre un hecho muy reciente, pero que es muy representativo de este tema que estamos conversando. A Donald Trump le cerraron su cuenta en Twitter, ¿cierto? Y se generó una discusión enorme sobre el problema, sobre el tema de la libertad de expresión. Y entonces había posiciones que hablaban de hasta dónde va la libertad de expresión. Y lo otro es que lo que se publica en Twitter ya no es una conversación privada, sino que ni es una conversación entre un grupo de amigos, sino que puede llegar a tener impacto en la sociedad completa, porque si el presidente de los Estados Unidos dice algo y tiene 80 millones de seguidores, ya rebasa el ámbito de unos individuos o de una conversación privada. Entonces yo quisiera que Alejandro nos hablara entonces a partir de lo que plantea Natalia, de que no deben ser regulados. Entonces la pregunta inmediata que surge, bueno, y entonces, ¿la libertad de expresión necesita alguna redefinición hoy? ¿O qué implicaciones tiene? Miren, la libertad de expresión existe de hace mucho antes que las redes sociales, es un derecho, fue una pelea muy dura la que tuvimos históricamente en las democracias occidentales, porque esto fuera respetado de manera radical. Ustedes saben que en regímenes autoritarios no hay libertad de expresión, entonces es una característica de un régimen democrático, de una institucionalidad fuerte. Es un derecho entonces que tenemos como ciudadanos. Pero los derechos, nosotros entendemos que los derechos siempre tienen también deberes, a corresponsabilidad por parte del ciudadano. Entonces llevemos esta idea que aplica previo e históricamente respecto a la libertad de expresión, llevémoslo ahora al tema de las redes sociales. Creo que implica, por supuesto, un derecho y como derecho debe de ser disfrutado y garantizado ampliamente, pero implica también deberes de la autorregulación y tenemos entonces dos opciones, una opción digamos anárquica o liberalismo extremo, en el que sea el derecho de los individuos ante todo, de decir lo que sea en cuanto sea, o una perspectiva un poco más regulada por los posibles efectos negativos que pueda tener un exceso en esa libertad de expresión o un mal uso. Por ejemplo, ya el mancillar el buen nombre de las personas, o de difundir fake news, o confundir una libertad de expresión con poner en riesgo a toda una sociedad. Entonces tenemos hay que valorar muchos asuntos, pero lo cierto, más allá de la respuesta inmediata que demos, es que hoy sí, y eso, Freddy, entonces hablemoslo, en todo caso hoy sí se están regulando las redes sociales, no se están autorregulando, las están regulando, y no lo está haciendo como fue en su momento el Estado fue el garante y el que reguló la libertad de expresión. Hoy esto en las redes sociales le estamos trasladando esa responsabilidad al mercado, entonces ahí es donde yo sí me cuestiono y no estoy de acuerdo en que no sea regulado por el mercado. Bueno, Alejandro llega a un punto que es crucial y que también ha sido motivo de mucho debate, y es, a ver, cuando uno abre una cuenta en una red social, acepta unos términos y condiciones donde la plataforma le establece a uno una línea de comportamiento y le dice, usted puede usar esa plataforma, pero si cumple estas normas y estos requisitos, de otra manera yo estoy autorizado a cerrarle su cuenta. Que eso es lo que se argumenta, por ejemplo, cuando le cerraron la cuenta a Donald Trump, aunque la verdad que ya si se tratara de esa mirada, hacía rato venía violando esos términos y condiciones. Pero entonces surgió un problema. Ahora, incluso las compañías, si notamos, vienen ya desarrollando estrategias apoyadas en tecnología para controlar abusos. Por ejemplo, en Twitter ya hay algoritmos que tratan de detectar cuáles cuentas son falsas y las cancelan, pero entonces le estamos dando el poder a un algoritmo de que tome esa decisión, ¿sí? Por ejemplo, en muchos casos las redes sociales te pueden sancionar. En estos días a un periodista colombiano le cerraron su cuenta
argumentando que se habían violado los derechos de autor, ¿sí? La anécdota es muy simple, él grabó en la calle algo, como en la calle había una música de fondo, la música se escuchó en la grabación y entonces, claro, si uno pone una canción sin los concebidos permisos, se está violando los derechos de autor, y como esos controles los tienen que hacer esos algoritmos por la cantidad de personas, el volumen de información que se publica, eso es imposible controlarlo manualmente. Bueno, en últimas, a donde quiero llegar es que le estamos cediendo ese control a las redes sociales, ¿cierto? Entonces, hay dos inquietudes que surgen. Bueno, ¿realmente son ellas las encargadas de ese control? ¿Y si será que el problema es controlar ese tipo de situaciones? O mientras se mantenga el modelo de negocio que ellos tienen, que básicamente está concentrado en tenernos mucho tiempo pegados a la plataforma, ¿sí? Y en incentivar que nosotros veamos lo que nos gusta, a partir de que es un uso gratuito, porque ellos van a sacar provecho de nuestra información. Realmente sí podemos decir que son soluciones de fondo ese tipo de medidas que tienen las plataformas. A ver, yo intervengo ahí. Yo pensaría que lo que tienen las plataformas, digamos los algoritmos, etcétera, los debemos considerar herramientas. Y yo creo que finalmente, al otro lado, lo que hay es un juez, llámese un juez formal de la República o un juez como nosotros, ciudadanos, ¿cierto? Es decir, yo creo, y pues estoy convencida de que finalmente lo que nos sirve es la educación, es decir, educar a las personas en el uso de las redes sociales. Ahorita Alejandro hablaba de los deberes, de los derechos y los deberes. Yo tengo derecho a mi libertad de expresión, pero tengo también el deber de cumplir con unas normas en esa libertad de expresión, el deber de no calumniar, el deber de respetar, digamos, la honra de los otros, el deber de no propagar noticias falsas. Entonces yo pienso que al otro lado estamos los usuarios, que podemos hacer de jueces, tanto a la hora de transmitir como a la hora de recibir. Y finalmente sí, los algoritmos que hay debajo te pueden servir de herramienta, pero es una herramienta que finalmente es el usuario, es decir, el ser humano, quien al final determina un sí o un no, o un es legal o no es legal, o un es ético o no ético. Cuando se escalan ya, digamos, los temas y los conflictos a la esfera legal, creo pues que habrá un juez, que es un ser humano, quien determine, pero digamos en el día a día soy yo también el juez de los contenidos que veo y de los contenidos que publico. Entonces yo pienso que detrás lo que hay es lo que tenemos es que fortalecer mucho la educación del ciudadano como juez de esos contenidos, tanto como emisor como receptor de los mismos. Natalia, pero una contrapregunta, vea, porque escuchándote, claro, hay mucho de razón en que cada uno de nosotros se autorregule, pero lo cierto es que también ya hay compañías o grupos humanos que de manera intencionada propagan fake news, o sea, que ya no es, inclusive ya no se podría ubicar en el ámbito de la libertad de expresión individual, sino en una estrategia sistemática, ¿cierto? O pues no sé, conversemos sobre eso con Alejandro, ¿sí? ¿Qué pensamos de ese tipo de situaciones? A ver, Freddy, miren, ahí hay un tema, y es que nosotros no podemos ser inocentes en lo que estamos viviendo. Y es que las redes sociales, por supuesto, que son un espacio, es un escenario, un espacio público, podemos denominarlo así, en el cual nosotros podemos decir que complementamos nuestra libertad de expresión y tenemos mucho más eco del que podríamos tener simplemente pues hablando en nuestros círculos más cerrados. Pero también ese mismo espacio, ese escenario y un espacio de disputa por estrategias políticas y estrategias de mercadeo. Y entonces en ese caso es donde nosotros tenemos que entrar a hacer los análisis mucho más críticos y saber que bajo supuestas regulaciones técnicas también hay intereses políticos. Eso es un tema fundamental. Hoy los gobernantes, muchos gobernantes quieren tener un vínculo directo
cercano, inmediato. Las redes sociales como el Twitter y otras posibilidades son que fuera que le cerraron a Trump un contacto inmediato con todo su potencial electorado, con todos los gobernados, sin la intermediación de salas de prensa, de equipos de prensa, etcétera. Pero que ahí, que eso no sea sujeto de regulación y que eso pueda fluir, digamos, que a total discreción del individuo que tiene una estrategia, yo no creo que sea beneficioso, porque con esto lo que quiero llegar es que hay muchos desequilibrios políticos y serán personas que tienen grandes capacidades y de pronto capitales políticos los que mejor puedan aprovechar esto. Entonces yo sí creo que tiene que haber unos mecanismos más de regulación y de control, pero valoraría mucho que fueran públicos o estatales, no privados. Yo le tengo mucho miedo a que se meta a una regulación de un derecho un actor privado. A ver, la pregunta mía es, ¿deben ser estos mecanismos diferentes de los mecanismos que utilizamos en los otros medios que no sean necesariamente redes sociales? Y voy, por ejemplo, a analizar qué estaba pasando en las elecciones de Estados Unidos, en las recientes elecciones de Estados Unidos. Yo me acuerdo que yo veía algunos de los debates y al final del debate había personas que analizaban la cantidad de mentiras que habían dicho uno y otro candidato. Entonces, deben ser los mecanismos diferentes a los que utilizamos en las redes o en los medios que no sean necesariamente redes sociales. Yo estoy de acuerdo con Alejandro en que me parece peligroso que la regulación o el control lo ejerzan empresas privadas, pero tampoco soy 100% confiada, no estoy 100% confiada en un control ejercido por un gobierno o por un medio de esa naturaleza. Ocurren, digamos, los otros extremos de llegar a un autoritarismo donde solamente el gobierno puede manifestar sus expresiones libremente a través de los medios. Bueno, hay un último punto que también quisiera yo y no dejáramos pasar por alto, es que hay algunas opiniones que dicen, bueno, realmente lo que hay es que cambiar el modelo de negocio de las compañías, porque eso de que sea nuestra información su negocio, mientras sea este es su negocio, toda regulación se va a quedar corta o todo control que hagan, bien sea mediante software, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y pues en principio suena muy atractivo esta salida, pero yo alcanzo a evidenciar algunas dificultades, porque por ejemplo una de las posibilidades de la democratización de Internet es que ha sido gratuito la mayoría de las cosas que se usan en Internet, aunque ya hay algunas cosas pagas. Entonces, perfectamente el impacto que va a tener si el modelo de negocio es que ya no va a ser gratuito el uso, porque las compañías ya no van a trabajar más de esa manera. Entonces, pues, ¿qué implicaciones también tendría? ¿Qué pensamos sobre eso? Y realmente, el modelo de negocio hasta dónde se puede cambiar, hasta dónde se debería cambiar, sin acabar con las redes sociales, porque tampoco yo creo que nuestro propósito sea que se acaben. Freddy, primero ahí hay como una suerte de sofisma, porque el hecho de que no sea pago por el usuario, por lo que nosotros simplemente hagamos unos check y podamos entonces empezar a usar una red social y eso no se cargue a una tarjeta de crédito o a un dinero mensual o anual, no quiere decir pues efectivamente que sea gratuito como tal. Nosotros estamos ahí aportando algo, por ejemplo, aportando información, estamos generándole unos indicadores de usabilidad que el operador finalmente es lo que vende a la publicidad y lo que tiene que ofrecer para el medio. Entonces, primero hay un tema como entre lo gratuito y lo no gratuito que había que mirarlo con pinzas. Y segundo, es que privatizar las redes sociales en el sentido pues más clásico del término de privatizar, que haya que pagar por el servicio. Así, acuérdense que nosotros teníamos hace un tiempo, los que éramos viejitos, la televisión que teníamos en Colombia era gratuita totalmente, sin embargo era autosostenible. Luego se privatizó y pagamos por ese servicio la mayoría de las personas, pero eso no quiere decir que los problemas hayan cambiado. Es decir, privatizar o tener pago no va a solucionar ese tema que estamos hablando de la regulación, de las redes sociales, de la libertad de expresión, del matoneo y de erosionar el buen nombre. Pagando o no pagando, el problema no se resuelve, continúa. Entonces creo que
por ese lado de pronto no es como la solución. Bueno, yo creo que hemos abordado ya una serie de puntos hoy, pero es claro que en todo esto todavía hay muchos, ya llegando a los detalles, hay muchos aspectos operativos que resolverlos no son fáciles, ¿sí? Y seguirá abierta la conversación y sobre este tema invitamos a nuestros oyentes a que también debatan alrededor de las soluciones que se están dando, porque muchas de ellas, aunque tienen aspectos positivos, también evidenciamos pues las limitaciones que tienen. Y muchas gracias por escucharnos, entonces volveremos en una próxima emisión.